esta autoamnistía es una vergüenza, pero una vergüenza para cualquier demócrata, desde luego para cualquier demócrata del Partido Socialista, para cualquier demócrata votante o militante del Partido Socialista. Y yo les digo, si esto se consolida tal como lo ha predicho el presidente del gobierno, conmigo nunca contará nadie que haya participado, nunca contará nadie que haya participado en esto, que es pedirle perdón a los que han hecho la barrabasada. No es perdonarlos, es pedirles perdón. Es el Estado el que se somete. ¿Qué significa, presidente, que nunca contará nadie que haya participado en la elaboración? Que nunca apoyaré a nadie. Que nunca le apoyará en las urnas. Sí, claro, claro. Como era de esperar, las reacciones a las declaraciones de Felipe González en contra de la ley de amnistía no se han hecho esperar y las críticas al expresidente del gobierno no han parado de sucederse. Entre las más virales y aplaudidas, las redes han querido premiar a la respuesta de Gabriel Rufián, que a través de sus redes sociales no ha dudado en exclamar que manda bemoles. Escuchar a Felipe González hablando de amnistías vergonzosas y corrupción política, cuando él indultó y ayudó a indultar a golpistas fascistas y a secuestradores del GAL, mientras le salían los casos de corrupción y robo por las orejas. Con la presidencia de Felipe González, el gobierno español aprobó un Real Decreto referente al régimen disciplinario de los funcionarios. Este decreto, incluido en el número 15 del Boletín Oficial del Estado de 1986, especifica en su capítulo 5 que la responsabilidad disciplinaria de un funcionario puede extinguirse por razones como el cumplimiento de la sanción, muerte, prescripción de la falta o sanción, indulto y amnistía. Hay que destacar que si algo fuera inconstitucional, no podría figurar en ningún Real Decreto, por lo que la existencia de la amnistía en dicho documento significa que no es por naturaleza inconstitucional. De hecho, este Real Decreto tuvo el informe favorable del Consejo de Estado y en los 37 años transcurridos desde su aprobación, nadie lo ha recurrido ante el Tribunal Constitucional. Ahora, 37 años después y ante la posibilidad de una ley de amnistía sobre los hechos ocurridos durante los incidentes independentistas en Cataluña, Felipe González y Alfonso Guerra se han erigido como los principales opositores de la medida, alegando su inconstitucionalidad. Las mayorías se tienen que respetar a sí mismas, no se pueden dejar arrastrar por nadie. Pero fue su gobierno, con González como presidente y Guerra como vicepresidente, quienes aprobaron este decreto. ¿Por qué sabe usted que no se va a descubrir nada que afecte al gobierno? Mire, recuerdo que me hizo una pregunta un periodista estando de visita en una residencia de ancianos, exactamente diciéndome, ¿y si se demuestra que el gobierno ha participado de alguna manera en la creación de los GAL? Y yo contesté, mire usted, esa es una hipótesis imposible, porque nunca lo ha hecho, por consiguiente es imposible que algún día se pueda demostrar eso. No podemos los demócratas dar credibilidad a lo que digan dos condenados en declaraciones a un medio. No, lo que pasa es que no solamente es lo que digan dos condenados en declaraciones a un medio, es que en este momento están detenidos, aunque actúa sobre ellos la presunción de inocencia, están detenidos. Sin duda, y hay unas grandes personalidades de la lucha antiterrorista que nos hacen temer que pudieran darse evidencias que terminaran siendo verdaderamente carga de dinamita contra la... Vamos a ver, de nuevo le digo, hay que presumir, como es natural en democracia, la inocencia de las personas, incluso cuando están en una situación de privación de libertad. Usted, por tanto, no tiene absolutamente ninguna pista, ningún dato que pueda tener, vamos, no sabe absolutamente nada del GAL, absolutamente nada. No, yo sé lo mismo que sabe usted y lo mismo que sabe mucha gente porque se ha informado mucho. Pero no más. Pero ¿por qué voy a saber más? ¿Qué es lo que tienen que saber los ciudadanos? ¿Es que el gobierno está detrás, como se dice, del GAL, o como he oído decir a un señor que espero que asuma su responsabilidad, que espero que la asuma seriamente, diciendo que yo soy el señor X? Lo que tienen que saber los ciudadanos es que eso es falso, radicalmente falso. Le vuelvo a repetir, quien impute al gobierno una responsabilidad en ese sentido está simplemente mintiendo, está falseando la realidad. Pues muchas gracias, señor presidente del gobierno, y muchas gracias a todos ustedes por su atención. Muy buenas noches. Rafa, señores generales, gracias por lo que hicieron. Gracias por España. Y hoy me toca decirles con claridad, yo estoy aquí para dar la cara
y querría darla por usted. Sí, cuando yo dije que Felipe González tenía las manos manchadas de cal viva en sede parlamentaria, aquello fue portada en todos los periódicos. Eso sí. Un escándalo. Si es el propio Barrio Nuevo el que reconoce que daba órdenes a los GAL, entonces eso no merece atención mediática. Insisto, uno de los problemas fundamentales de nuestra democracia es la corrupción del periodismo. Hay un elemento llamativo, y es que hasta hace poco esto era un tema proscrito. De esto mejor era no hablar y por eso el escándalo que generaron mis palabras en el año 2015. Sin embargo, ahora se reivindica y hay datos muy llamativos. Barrio Nuevo estuvo en la cárcel 3 meses. Pablo Hasél lleva 20 meses en la cárcel por hacer rap. Y hablamos de un país en el que se han tenido que exiliar o han sido encarcelados raperos y hasta titiriteros. La impunidad de la que ha gozado el terrorismo de Estado en España es una de las características de nuestra historia democrática, y esto hay que decirlo. Y es uno de los elementos que define la normalidad, entre comillas, democrática española. Lo que pasa es que ahora se está dando un paso más, o sea, se está normalizando que en el Estado español practicó el terrorismo de Estado. Y creo que eso profundiza un slalom hacia abajo de pérdida de calidad democrática y de involución democrática en general que es enormemente peligroso. Y de nuevo, el periodismo juega un papel determinante. De esto no se está hablando en las tertulias de Madrid. No, y puede ir González al 40, claro, y puede ir Felipe González al 40 aniversario del PSOE y ningún periodista de un medio de Madrid va a hacer una pregunta de, oigan, ¿ustedes tienen algo que decir con respecto a los GAL? ¿Ustedes van a pedir perdón? ¿A ustedes no les da un poquito de vergüenza que un ministro del Interior suyo salga a reconocer en el diario El País que daba órdenes a los grupos antiterroristas de liberación? ¿Ustedes van a decir algo o van a seguir con lo mismo? Creo que esto es enormemente grave. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo con Mónica en que de esto se debe hablar y se tiene que explicar algo que es fundamental para entender la historia política de España, y es cuando el Estado renuncia a su propia legalidad. Esto ha ocurrido varias veces y probablemente los GAL sea el ejemplo más evidente. Entonces creo que hay que terminar con la hipocresía de los que afirman que en España se combatió el terrorismo con los instrumentos del Estado de Derecho. No es verdad. No solamente se generaron espacios de dudosa legalidad que tenían que ver con la excepcionalidad, y aquí está la dispersión de presos, y aquí está la ilegalización de partidos, es que se practicó el terrorismo de Estado. Y eso es gravísimo para un Estado que se llama democrático, y eso fue además lo que sirvió para justificar que no se depuraran las fuerzas y cuerpos de seguridad. El Partido Socialista tuvo la oportunidad de limpiar de torturadores y de malhechores la policía y la Guardia Civil, y no lo hicieron porque decían que necesitaban a esos delincuentes para combatir a ETA. Y esto se ha dicho muchas veces. Bueno, creo que hace falta que algunos pidan perdón por eso y que se cuente la verdad de lo que ha sido la historia política de este país y las partes oscuras de nuestra historia democrática. El problema es que buena parte de los artífices del crimen en nombre del Estado siguen trabajando en el Estado, muchos en la policía y en la Guardia Civil, y seguramente sin la normalización de esa dinámica no se entendería el éxito de figuras repugnantes como Villarejo, como Fuentes Gago, como Eugenio Pino y como toda la estructura de cloacas trabajando al servicio de intereses políticos que no se defendían por instrumentos democráticos sino por instrumentos ilegales. Ernesto, ¿qué le pasa a Felipe González? Bueno, yo creo que, Jesús, la ruptura entre Sánchez y Felipe González hay que ubicarla en la última semana de septiembre, más o menos septiembre del 2016. Es sobre las elecciones generales que tienen lugar y es sobre las terceras elecciones. Felipe González lo que plantea es, llega de alguna manera a la convicción de que Pedro Sánchez en primera votación va a votar en contra de la investidura de Rajoy, pero que en segunda instancia, en segunda votación, va a facilitar la presidencia de Rajoy. Eso es la construcción que ha hecho Felipe González y lo ha dicho públicamente la cadena SER el 28 de septiembre del 2016 en un diálogo con Pepa Bueno, y se siente engañado porque Pedro Sánchez no está de acuerdo con facilitar la investidura de Rajoy. Y Felipe González insiste en una tesis que ya ha venido repitiendo repetidamente hasta hace muy poco, y es que tiene que gobernar el partido que saca la mayoría de votos. Claro. Y esto no se ha producido. Y esa ruptura es una ruptura total. A cuenta de la amnistía, lo que dice la amnistía realmente a mí me parece
para un expresidente ofensivo para el Tribunal Constitucional. Decir que es una corrupción es decir que los magistrados que han convertido esta misma mañana la ley de amnistía en una ley constitucional realmente no tiene precedentes. Oye, yo he vivido, Jesús, en el año 1984, la sentencia de inconstitucionalidad de expropiación de Rumasa. La he vivido, he escrito un libro sobre eso. Me ha recibido el presidente del Tribunal Constitucional de entonces, una personalidad extraordinaria. Esa sentencia se consideró constitucional por el voto de calidad del presidente del Tribunal Constitucional. Nadie ha dicho que es una decisión corrupta. Nadie ha dicho. Lo que está diciendo es terrible, es terrible. Y luego yo lo que creo es que él quiere influir. Él quiere que caiga Pedro Sánchez vía elecciones o vía dimisión. Y hace 13 días ha dicho, mi candidato fue Madina en las primarias. Sí, y lo ha vuelto a decir además, Ernesto, y lo ha vuelto a decir. Lo que pasa es que Pedro Sánchez, ojo, yo creo que para aquellos que están diciendo Pedro Sánchez está acabado, está quemado, hay que tirarle con la moción de censura, etcétera, etcétera, incluso Felipe dice que no se vuelva a presentar, Pedro Sánchez ha dicho, volveré incluso a presentarme, no solo no me voy, sino que habrá más. Mira lo que ha dicho Pedro Sánchez. Pues sí, estoy decidido a presentarme otra vez a las elecciones generales y en 2027. Que a lo mejor continúo siendo presidente del gobierno. Bueno, ya veremos. Esos serán los españoles. Dicho de otra forma, y te pido solamente un titular, Ernesto, sería la forma de irse perdiendo en unas elecciones, igual que hizo Felipe González, que se fue cayendo en las elecciones. La diferencia es que Felipe González adelantó las elecciones en el año 96 por presión de Aznar, perdió las elecciones por pocos votos, 290.000 votos, pero Sánchez no va a ceder. Sánchez no va a ceder. Mira, yo soy nacido en el 57, o sea, ya un poco veterano, y mi juventud, la figura de Felipe González fue muy importante en este país. Y yo, en primer lugar, siempre pues expreso y vuelvo a reiterarlo ahora mi respeto por la figura de Felipe González, al que considero como posiblemente el político más inteligente que ha tenido este país en muchos años. Dicho esto, también quisiera señalar otra cosa. Empieza a resultar bastante extraño que en España venga funcionando como una suerte de Consejo del Reino, integrado casi exclusivamente por Felipe González, que tiene en estos momentos 82 años, y José María Aznar, que ha superado los 70, que ejercen de manera continua, sistemática y reiterada una función que aspira a ser de control y de tutela sobre los políticos a los cuales tienen la responsabilidad de estar en el gobierno y de dirigir la oposición. Es decir, que de una manera reiterada, sistemática y constante emiten pautas y partituras sobre lo que hay que hacer. Y esto no es de ahora, sino que esto ya lleva bastantes años funcionando así. González ha intentado tutelar constantemente al Partido Socialista desde fuera. Recordemos, por ejemplo, las dificultades que había por la formación de gobierno en 2015, 2016, cuando se repitieron las elecciones, y él intervino de manera muy vehemente diciendo lo que se tenía que hacer y lo que no se tenía que hacer. Y la misma función está ejerciendo Aznar, lo hizo con Rajoy de una manera muy manifiesta y lo está haciendo ahora. Este pasado fin de semana también él marcaba las líneas de lo que tiene que ser la línea de oposición del PP y invitaba al PP a cuestionar incluso el resultado electoral de 2023, cosa que a su vez ocurrió, porque al lunes siguiente pues el propio líder de la oposición, Núñez Feijóo, se sumaba a aquella idea. Esto es impropio. Esto no funciona así prácticamente en ninguna de las democracias de la Europa occidental. Dicho esto, con todo el respeto
por los políticos que han tenido importantes responsabilidades ejecutivas en este país, que por lo tanto han acumulado experiencia, que tienen conocimiento y que están en todo su derecho de emitir sus opiniones. Están en el derecho de emitir sus opiniones, está también en el derecho de la sociedad y de los ciudadanos escucharlas y hacerles caso o no hacerles caso. Ahora bien, la existencia informal de esa suerte de Consejo del Reino, en el que los dos veteranos de la gobernación española intentan marcar la pauta de los políticos en activo, me parece bastante impresionante. ¿Cree usted que Felipe González es Felipe González de derechas? ¿Cree usted que se ha cambiado de bando? A mí me da pena realmente que una persona que ha sido lo que ha sido esté convirtiéndose en lo que se está convirtiendo. Que la ley de amnistía, escucha a Felipe González, dice es corrupción política. ¿Para usted la ley de amnistía es un acto de corrupción política? Absolutamente. En el peor sentido de la palabra. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. La amnistía está en la Constitución. Una de las cosas que se está diciendo es que en la Constitución la Constitución no contempla la amnistía. La contempla en el artículo 87, que es el primero de la Constitución, en la que se empieza a regular la potestad legislativa de las Cortes Generales. Felipe para mí ha sido una persona realmente de una enorme relevancia. Y lo que me da una tristeza enorme es que esté desandando el camino y esté actuando de la forma en que lo está haciendo, que me parece que es lamentable. Las últimas intervenciones suyas son penosas, y me da una pena enorme ver que Felipe se esté comportando de la forma en que lo está haciendo. Porque además es una barbaridad. Lo que dice es una barbaridad. Absoluta con sus militantes, con la gente que ha trabajado en el partido, con los cargos públicos que se están partiendo la cara por hacer cosas. Y a mí lo que más me extraña es que los que más comprensivos son con Felipe González es la derecha. Y cuanto más a la derecha, más comprensivos con Felipe González. Eso de comparar a Sánchez con Trump no tiene un pase, y ni los votantes ni los militantes están dispuestos a comprarle este recado que manda. Cuando uno no está a gusto con la ideología de la cual ha sido referente, lo que tiene que hacer es coger su carné y decir, mira, se lo devuelvo a usted. Generación pertenece a esa generación en el que le parece más grave la ley de amnistía, por ejemplo, que los GAL. Cuando Barrio Nuevo y Vera no eran condenados por secuestro, guardó silencio. Cuando Felipe González indultaba a franquistas en este país, no le preocupaban tanto los indultos. El señor Felipe González hace muchos años que dejó de votar al Partido Socialista, pero sobre todo dejó de ser socialista. Creo que la catadura moral de Felipe González habla por él mismo cuando parece una voz más de la derecha, y cuando sobre todo este señor, mientras indultaba a franquistas, mientras permitía a los GAL, mientras permitía casos de corrupción a sus espaldas, creo que tiene pocas lecciones que dar. Daba las órdenes a agentes preparados para cometer atentados terroristas en nombre y por cuenta del Estado, aunque la orden fuera que esa bomba no estallara. ¿Saben por qué Felipe González puede presumir en una entrevista de que pudo poner una bomba para volar a la cúpula de ETA? Puede hacerlo porque goza de la más escandalosa amnistía que un terrorista pueda recibir. Carles Puigdemont puede haber cometido ilegalidades por razones políticas, pero nadie le podrá decir nunca que fue un terrorista. A Felipe González, el gran amnistiado, el señor de la X de los GAL, sí se lo podrán decir. Los que se atrevan, eso sí, con la libertad de expresión, que en España no hay tantos periodistas que lo hagan.